Muy buenos días a todos. Agradezco al Señor, al pastor Alexander y a la iglesia por el acogimiento. No es simplemente de hoy, como el pastor mencionaba, es un acogimiento que viene ya un tiempo atrás, que ha sido muy enriquecedor y que sin duda ha sido un aliciente muy grande para mí, para la iglesia, para todos los que estamos involucrados no solamente en este compañerismo, sino también en las actividades que realizamos juntos. De parte de nuestra iglesia, un saludo muy especial, un saludo fraterno. Les tienen una felicitación y el deseo de mucha bendición en este aniversario, todo lo que representa y lo que podamos cosechar a través de esta hermosa vocación en servicio a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos o hemos escuchado seguramente un dicho muy común: el que peca y reza, empata. Esa frase que hemos escuchado innumerables veces y que tal vez en algún momento de nuestra vida hasta nosotros mismos llegamos a usar, eh, expresa que alguna cosa mala, desafortunada que se ha hecho, puede ser borrada, puede ser disminuida por una buena obra, por medio de un buen gesto, por medio de una buena acción, de tal forma que, habiendo borrón y cuenta nueva, todo sigue como si nada hubiese sucedido. El que peca y reza empata suena a buena religión, porque dice que en medio de todo pues se reza, ¿cierto? Sin embargo, sugiere una forma desafortunada de administrarse en la fe, porque no es muy compatible con la mente de Dios. Según el modelo de Dios, el que peca y reza no empata, ¿cierto? Habiendo terminado recientemente el año 2021 y aprovechando que estamos en este 9º aniversario de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, cabe hacer una retrospectiva de nuestro andar. Usualmente estas coyunturas de tiempo las solemos utilizar los seres humanos y también en la iglesia para poder mirar hacia atrás, hacer una remembranza, un inventario de las cosas que se han hecho, de las cosas que hemos vivido, de las cosas que hemos emprendido. Y siempre, por razón de nuestra fe, queremos ver cómo desde las escrituras interpretamos nuestra historia, entendemos nuestro presente y nos proyectamos hacia el futuro. Eso es muy bueno, es muy importante. De cuando en vez, ciertas fechas son útiles para eso, como estos aniversarios, porque queremos tener un impulso bíblico, no solamente para nuestra profesión de fe, sino para nuestra vocación. Y es muy necesario ver con claridad que lo que pudiera reforzar, ¿cierto? Lo que pudiera retroalimentar nuestro trasegar en la fe, nuestra carrera ministerial, no es ver cómo llenamos en un papel o hacemos en un papel una lista de aciertos y desaciertos para ver si nos queda la conciencia tranquila, ¿cierto? A ver si empatamos. Nosotros necesitamos ver cómo maduramos y aplicamos pensamiento cristiano. Esa es una de las utilidades de poder ver la historia. ¿Cómo actuó la fe? ¿Cómo pensamos desde la perspectiva bíblica? No que tantas veces la embarramos y que tantas veces acertamos, ¿no? Se hace la cuenta, pasivos, activos, todo bien, ¿cierto? Y para poder hacer una reflexión, un estudio, una evaluación a conciencia de lo sustancial del andar en la fe, pues necesitamos hacer más que una lista para ver si el que peca y reza empata. Hay que dirigir la mirada hacia el Señor. Nos tenemos que ver a la luz de las escrituras, dentro de los estándares bíblicos, y por eso el mensaje para celebrar este aniversario lleva como título: cuando la iglesia vuelve los ojos al Señor.
cuando la iglesia vuelve los ojos al Señor. Agradecido, Señor, en esta mañana por esta oportunidad que tú nos concedes. Suplicamos tu asistencia, nos gozamos en un momento como este. Todos los días del Señor, todos los días de reposo son de regocijo, pero estas fechas, estos eventos que marcan momentos especiales en la historia de nuestras comunidades son razones suficientes, justificadas para poder elevar de manera muy especial una gratitud a ti por la forma como tú obras en medio de nosotros y a través de nosotros. Que sea enriquecedor este espacio, Señor, esta reflexión, que nos ayudes para que en todo sigas tú siendo glorificado una vez que tu pueblo cada vez afirme más su conciencia y su deber en el avance de tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos vamos a remontar al siglo X antes de Cristo. Está finalizando el siglo X antes de Cristo, los años 900. Se está aproximando a la historia de Israel hacia los 800, siglo IX antes de Cristo, donde vivió y gobernó un rey que ha sido valorado en la tradición judeo-cristiana como un hombre modelo. La misma escritura ayuda en ello porque pues deja un reporte favorable, pero cuando uno mira con detalle el texto que acabamos de leer hace un rato y el contexto que lo acompaña, vemos que la escritura no simplemente dice que hubo un hombre que hizo lo recto ante los ojos del Señor. La escritura advierte que en medio de todo esto hay un parámetro que no es el mérito humano o una lista compensada de buenas y malas obras. El parámetro para evaluar si una iglesia ha hecho la voluntad de Dios es la fidelidad a su voluntad revelada, precisamente. Es la fidelidad a la voluntad revelada de Dios. ¿De quién estamos hablando? Ya tal vez ustedes saben por la lectura que hicimos. Del rey Josafat, que reinó en Judá. Por ese tiempo, de hecho, hace muy poquito, en referencia a Josafat, se había dividido el reino que con David había alcanzado un momento de esplendor. Ustedes recuerdan que los descendientes de David, particularmente los hijos de Salomón, ahí tuvieron como un conflicto que lamentablemente hizo que llegara a su punto final ese momento de oro al que llevó, digamos, David al reino de Israel. Se divide el reino en el norte y en el sur, y tenemos en el reino del sur entre el año 873 a.C. y el 849 a Josafat reinando en Judá. Un gobierno de 25 años. Llega relativamente joven al reino. Y aproximarnos a su historia política, a su historia religiosa, tiene como objeto que recojamos elementos de reflexión que nos permitan precisamente confirmar el buen hábito de dirigir siempre la mirada hacia dónde, hacia el Señor. Porque esa es la manera como hacemos un inventario correcto de la historia, hacemos un estudio correcto del estado de nuestra carrera a la hora de sortear obstáculos e impulsar la empresa de la fe. Vamos a ver si logramos ver 3 medidas, ocupando los 2 espacios que tenemos hoy, que contribuyen en ese objetivo. Y comencemos de una vez. Una primera medida es cuidar las reacciones ante las circunstancias. Cuidar las reacciones ante las circunstancias. Siguiendo el contexto histórico del texto que acabamos de leer y el contexto literario, nos vamos a encontrar que aquí nos están narrando una amenaza de guerra. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Ese versículo comienza con un elemento de tiempo, pasadas estas cosas. Es decir,
tenemos un peregrinaje terreno, se está desarrollando una historia, se está viviendo una cotidianidad, y es en ese escenario, ¿quién lo diría?, en donde se ejercen las principales causas de la fe, en donde la fe se ve puesta a prueba. Cuando todos llegamos aquí a la iglesia local, el domingo o el miércoles u otros días de servicio, de encuentro, de estudio bíblico, como que todos nos ponemos bien formalitos y aquí somos muy conscientes de cómo profesamos nuestra fe, cómo estudiamos las cosas relativas a nuestra fe, y resulta que en la cotidianidad se dan las más grandes batallas de la fe. En la cotidianidad es en donde uno tiene que tener más agudizados los sentidos espirituales y la percepción religiosa. ¿Mm? Ahí la fe se va a ver ciertamente puesta a prueba. La iglesia no funciona únicamente cuando se congrega un determinado día de la semana. La iglesia está funcionando siempre. La iglesia está enfrentando situaciones todo el tiempo. La iglesia está usando la doctrina en cada experiencia propia de la vida cotidiana. Pues Josafat tiene un desarrollo histórico. Josafat tuvo un día a día y con él, por supuesto, el reino que él gobernaba. El segundo libro de Crónicas dedica por lo menos 3 capítulos al reinado de Josafat. Y en todo ese panorama, ¿no? Uy, se me fue la luz. Dice, sin perder de vista, que cuando termina la crónica relativa a la vida de Josafat, pues en esa síntesis conclusiva, como suele pasar cuando hablan de varios reyes de Israel y de Judá, dicen, e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Eso es interesante. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno mira todo el panorama de la historia registrada en la escritura de Josafat, pues el hombre tuvo una fluctuación fuerte, pese a haber hecho en general lo recto ante los ojos del Señor. Si nos remontamos un poquito atrás al capítulo 18, versículo 1, vamos a ver que Josafat hizo algo que entra en contravía con la fe bíblica. Dice que contrajo parentesco con Acab, nada más y nada menos que en tiempos muy recientes, ¿cierto? Ya estaba mostrando pues el perfil de lo malvado que habría de ser, siguiendo los mismos pasos de su papá, Omri, ¿cierto? Bueno, eso es un tema realmente escandaloso, ¿sí? Hizo además una alianza política con él, porque el versículo 2 de ese capítulo 18 nos cuenta que un día se fue de visita un día acá y Acab aprovechó. Luego, ¿usted por qué no se va conmigo a enfrentar a los de Ramos de Galaad, que se están convirtiendo como la piedra en el zapato? El hombre, no, usted y yo somos como lo mismo. Usted y yo somos la misma cosa. Dice el versículo 3, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Pues vamos a la guerra. Lo que es contigo es conmigo. ¿Mm? Pero si Josafat viene el domingo a la iglesia, Señor, proclamamos tu fidelidad, Señor, tu lealtad, y nos rendimos y entregamos toda nuestra vida, Señor. En la iglesia gana, pero cuando no está en la iglesia, pierde. Porque la concentración, porque el talante espiritual, porque la fe auténtica se mueve por sí misma independientemente del escenario en el que se encuentre, ¿cierto? Y ese cuadro es muy bueno para nosotros si lo vemos como si fuera un espejo en el que nos pudiéramos ver reflejados. Dice el versículo 4 que Josafat dio testimonio de su fe. No, busquemos del Señor. Le dice a Acab que busquemos del Señor, ¿cierto? Que consultemos la palabra del Señor. Aquí es útil decir que muchos cristianos queremos conocer la voluntad de Dios y a veces nos paramos en terrenos resbalosos y queremos que Dios nos confirme su voluntad para nosotros ahí. Cuando esa voluntad ya ha sido, ¿qué? Revelada, ¿cierto? Y aunque él ahí hizo como una profesión pública, no le dio miedo decir que era cristiano, no le dio pena decir que era cristiano,
Pues en el versículo 28 vemos que en medio de todo, pues de nada sirve porque es incongruente con su fe. Subió con el rey hacia Ramot de Gala y termina apoyando a este malvado rey, pese a que en el versículo 16 vemos que Dios muy noble y generosamente le dio luz para que no lo hiciera. Entonces es muy interesante notar que las circunstancias son lo suficientemente funcionales para desafiar y probar el carácter cristiano. Las circunstancias. No es Cash Luna con una herejía solamente. No es Benny Hinn con sus locuras y sus desmanes. No, las circunstancias son lo suficientemente funcionales para desafiar y probar el carácter. Y esto no solamente de un cristiano promedio, un cristiano que esté apenas como comenzando, que está en camino de madurar su criterio cristiano. Aún pastores se resbalan ante una circunstancia aparentemente inofensiva. No queremos quedar mal y pum, quedamos comprometidos. Eso es importante. No es el que peca y reza empata. Es como la iglesia a través de su historia en un 9º aniversario va haciendo un inventario de cómo la tiene clara en las cosas de Dios. El reporte que le trajeron a Josafat en el capítulo 20 es importante. Dice, contra ti viene una gran multitud, ¿cierto? En el versículo 2. Y uno diría, bueno, es que estaba bajo presión. Bueno, ahí vamos a ver que el tema pinta de una manera distinta. Sin embargo, mire, el cristiano está permanentemente bajo presión. Una iglesia local está permanentemente bajo presión. Y presión no únicamente de amenazas claras, sino aún de cosas positivas. Prueban la fe. Cosas buenas prueban la fe. ¿Sí? Cosas que diríamos son una bendición de Dios, prueban la fe. Como que reventó un buen negocio, ¿cierto? Como iglesia, qué puede desafiarnos? Que estamos creciendo rápido, que nos está yendo bien. Pero también puede ser una amenaza de división, una falta, un estancamiento en el crecimiento de la iglesia, ataques de adentro o ataques de fuera, una crisis económica, ¿cierto? Y hay que cuidar la reacción ante las circunstancias, porque ahí aún hombres de fe pueden pelar el cobre, ¿cierto? Y por ello el Señor usa un instrumento para hacer ese análisis. Envía a un vidente llamado Jehú. Miremos el capítulo 19, en el versículo 2. Y miren la manera como cuestiona, como interroga a Josafat, como hurgando su conciencia. ¿Al impío das ayuda? ¿Amas a los que aborrecen a Jehová? Y ahí amar es una palabra muy propia del contexto de la tierra en donde se escribió la Biblia, porque amar no solamente era sentir afecto, sino trabar causas en común. Y eso es lo que le estoy diciendo. Usted traba causas en común con este hombre. Entonces vemos que ahí, en el caso de Josafat, se delata una mentalidad algo tambaleante, ¿cierto? Y ese es el detalle que la escritura nos deja para no quedar como tan distraídos con el hecho de que Josafat hizo lo recto de los ojos de Dios. Y el tema era sensible, el tema era delicado porque dice Jehú que ha salido de la presencia de Jehová ira contra él por esa razón. Hay una sanción de la situación. O sea, puede que pasemos raspando, pero eso no quiere decir que vamos a estar vacunados contra los perjuicios de embarrarla, contra los perjuicios que trae a nivel personal y a nivel comunitario una desconcentración en la sincera fidelidad a Cristo.
en el juicio por de verdad dejar que la Biblia esté poniendo el parámetro, aún en las cosas que parecen inofensivas, cotidianas, simples, de rutina. Y es interesante en medio de todo también, pues, cómo Jehú no deja de subrayar que el hombre a veces se portaba correctamente, digámoslo así, dice el versículo 3, pero, pues se han hallado buenas cositas por ahí. Pero como el que peca y reza no empata, el desafío nuestro es siempre agradar a Dios, no una estadística ética o moral que nos alivie la conciencia y ya. Así no va a subir la calidad espiritual a la iglesia. Así no sube la calidad espiritual un creyente. De hecho, tal vez un fariseo se consuela de esa forma. Nosotros tenemos que tener una visión más profunda, más madura, más adulta, y ese es el reto para la iglesia. Ese es el reto para un líder, para un pastor y para un diácono, para un maestro y para una maestra. Tiene que madurar cosmovisión cristiana. No es un mero activismo y no es un mero servilismo. Tenemos que administrar una mentalidad y si nosotros no maduramos esa mentalidad, aunque hay una lista de cosas buenas y de cosas malas y de cosas buenas, ahí no hay nada, ¿cierto? Y ahí tenemos un ataque hostil, en este caso. Contra significa algo que genera daño, algo que demanda atención, algo que demanda confrontación. Y permanentemente nosotros, en un mundo caído y todavía superando una naturaleza caída, pues estamos dando esa lucha. El cristiano sobrelleva una guerra. Pablo se esfuerza mucho en utilizar un lenguaje castrense, es decir, utiliza todas las imágenes que se viven en el mundo de la guerra, de la confrontación militar, del entrenamiento de los ejércitos, de la lucha cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Recuerden la armadura de Dios, por ejemplo. Tiene razón, estamos en un conflicto, estamos en una confrontación, según la carta a los Efesios, cósmica, porque estamos recuperando cosas que están en los cielos y cosas que están en la tierra. Muy grande, cargada de elementos, de amenazas, de situaciones. Y es interesante notar acá también que alrededor de Josafat hay una comunidad. Dice el versículo 2, acudieron algunos, segundo libro de Crónicas 20, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat. Como Josafat tiene un protagonismo grande en la historia desde atrás, desde el capítulo 18, pues uno está como pendiente de lo que pasa con Josafat, pero resulta que ahí, en el escenario, hay mucha gente. No es difícil entender por qué toda la atención puede recaer sobre la vida de un pastor, sobre la vida de un diácono, sobre la vida de un maestro, una maestra. Pero no hay que perder de vista que ahí hay una vinculación de una comunidad. Sin desconocer el lugar de Josafat, en escena están los que son sus subordinados y los que son sus gobernados. Y es evidente que la preocupación, que la conciencia de la causa no reposa única y exclusivamente en el rey. De hecho, ahí el rey está siendo asistido gracias a que algunos de la comunidad sintieron suya esa preocupación. Hicieron propia la causa. ¿Cierto? Acudieron significa que reconocen a Josafat, que sobre él tienen una expectativa, que le remiten la situación y sí, claro, quedan a la espera de instrucciones.
Contra ti, dice, es un singular, pero se entiende que es contra todo el pueblo, que involucra a toda la nación. Hubo una época en donde en Estados Unidos elegir presidente era como elegir papa. ¿Por qué? Porque la causa americana, la mentalidad americana de hace unos 50, 60, 70 años atrás, era por eso Superman y todo eso. Ustedes ven esas películas, él lucha por su nación, siempre muestran la bandera de los Estados Unidos, porque allá ahora se ha perdido mucho, efecto del avance de la agenda globalista, pero hubo una época donde la mentalidad americana era la mentalidad de un solo hombre, y por eso poner presidente era un asunto serio. Y por eso en esas películas antiguas que tratan de la vida del presidente o las guerras de los extraterrestres contra el planeta, sale Estados Unidos a defender el planeta. El presidente de Estados Unidos es el duro, el que vela por el futuro y la preservación de la vida humana, pues precisamente es por la implicación que tenía de la cohesión de grupo, de, digamos, de esa representatividad, de esa causa común, de esa causa mundial en torno a un determinado tema. Algo pasa parecido aquí. ¿Mm? Entonces la amenaza es significativa, no solo porque Josafat le está pisando los talones, sino porque hay una nación amenazada, ¿cierto? Y por supuesto hay un fuerte factor de presión porque es una gran multitud. Y por esa razón, en la cotidianidad, en el trasegar histórico de la iglesia, en todos los escenarios en donde hacemos presencia, en todas las diligencias que adelantamos, en todos los compromisos que asumimos y adquirimos, hay que cuidar la reacción ante las circunstancias. ¿Cierto? Y de ahí que entonces cabe o quepa hacer esta reflexión. Debe estar afinada la mentalidad cristiana, muy afinada. El tema no es cuántas obras buenas contrapuse a las obras malas. Tiene que estar afinada la mente cristiana. Dice Santiago en el capítulo 1, por ahí en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es como una matriz, es un molde a través del cual podemos entender que cualquier factor negativo, que cualquier factor contaminante, que cualquier factor ajeno a la espiritualidad bíblica estorba la virtud de lo alto. Porque Josafat era un hombre temeroso de Dios. Y los cristianos somos pecadores regenerados. Pero venir señoreados por un corazón inmaduro o que se posicione como un factor de señorío, un trauma. No hay justificación para dejarse señorear de un trauma. No hay justificación para dejarse señorear de una herida, de un resentimiento. La causa del Señor no solamente provee para santificar y redimir el corazón, sino para capacitarnos con valentía para luchar apasionadamente por las cosas del Señor. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la pereza, la mediocridad, el miedo, la indiferencia no deja paso a un compromiso sólido, auténtico, fructífero, que repercuta en el bien del pueblo, pero apuntando a que a la gloria de Dios. Esos lunares individuales pueden ser una lucha fuerte para en verdad cumplir con la más grande vocación que nosotros tenemos, que es vivir para la gloria de Dios. Ese es el presupuesto de la primera demanda del catecismo, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué es la vida? Y si no podemos con la primera demanda del catecismo, pues no podemos de ahí para adelante con nada, ¿cierto? Porque todo lo demás del catecismo está centrado en el anhelo natural que tiene cualquier creyente, no de compadecerse a sí mismo, sino de dar la lucha a muerte para que Dios sea glorificado.
pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, con estos contrastes que Jehú, el vidente Jehú, visibiliza, le ayuda a visibilizar a Josafat y a la iglesia, ante las circunstancias, se nos comunica que en la reacción del pueblo de Dios, en la reacción del pueblo de Dios, no solamente cuando preparamos la clase con una buena doctrina o un sermón con una buena doctrina, ¿cierto? Ante las circunstancias, el pueblo debe tener el corazón y la mente de Dios. El corazón y la mente de Dios. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos hablando de qué. ¿Cómo la iglesia vuelve los ojos al Señor? No a una lista, ¿cierto? Y estamos procurando aprovechar tres medidas. ¿Cuál es la primera? Cuidar las reacciones ante las circunstancias. Segunda medida, buscar en humillación a Dios. Buscar en humillación a Dios. Cuando hablamos de una lista que nos ayuda a ver cómo el que peca y reza empata, es un buen monumento al orgullo humano. Es un buen monumento al egocentrismo. Además, el peligro del fariseísmo, del legalismo, ¿cierto? ¿Qué es lo opuesto a esto? Morir a sí mismos y rendirnos delante de Dios. Elevar el protagonismo de Dios en nuestra vida. No es dejar de ser responsables con nuestra propia personalidad. No es dejar de tener un autocuidado. No es abandonar un amor propio, que es connatural a la existencia humana, debido incluso al hecho de donde provenimos. Pero el ejercicio de la fe pone en el trono al Señor. Y lo deja a Él que redima. Lo deja a que Él ejerza su salvación. Le abre el camino para que sea Él quien hable. Sigue diciendo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Entonces, Él tuvo temor. Y Josafat se humilló, ¿cierto? Hizo pregonar ayuno. Hizo una convocación nacional, por lo que vemos en el versículo 4 en adelante. Y Josafat se apersonó a nivel de asamblea de la causa. Mire que esto es muy interesante, porque es un ejercicio interior, de una espiritualidad interior, de una mística personal, pero que se institucionaliza. Una mística institucionalizada. Porque montó la infraestructura de la asamblea, la infraestructura congregacional. Recordemos que en la era del reino nacional, teología pactual, ¿cierto? En la era del reino nacional, la nación es el pueblo, ¿cierto? Y la tierra de Canaán es el escenario. Y esa institucionalización es tan esencial como la humillación, como los actos de piedad, como los actos espirituales, como los actos devocionales. La conciencia de pecado. Hay que cultivar una conciencia de pecado. Tenemos que arrepentirnos del egocentrismo, del vicio de la carne. Pero mis amados hermanos, a eso hay que ponerle un piso que es la visión de reino. Porque la espiritualidad individual sin visión de reino es improductiva. Y no le genera ganancia al avance del reino. Entonces, ser el pueblo de Dios es ser el pueblo de la fe. Remite al temor de Dios y no a una vana confianza en sí mismos. Y esta vez hubo lucidez.
Esta vez hubo lucidez en Josafat y por medio de su agencia hubo lucidez para la nación en aquellos días, porque esa actitud fue extensiva al pueblo de Dios. Josafat hace bien en institucionalizar las cosas. Me gusta una chica, necesito institucionalizar el cortejo. Porque ¿cuántas veces nos ha sucedido? Seguramente hemos conocido casos en donde, uy, el Señor me está hablando, el Señor me está mostrando esto, me está mostrando aquello. Pero eso desinstitucionalizado es simplemente como una búsqueda camuflada de un interés personal. Pero le damos un revestimiento religioso y ya cumplimos. No, yo estoy orando, hermano. Usted ya, sí, hermano, yo estoy orando. ¿Cierto? El que peca y reza, pero no hay sabiduría. Y ese es el reto que tienen los pastores. Es bonito formar la piedad, la devoción, la reverencia, la solemnidad en el culto, en la liturgia, en la vida cristiana. Pero hay que afinar la mente. El discernimiento cristiano. Se hace una convocación nacional y muestran una intención de consulta, una muestra institucional de consultar a Dios, acompañándonos los unos con los otros, comparando nuestras conciencias y compromisos de fe, evaluándonos a la luz del estándar, no a la luz de la impresión personal. Y por eso es tan importante que ustedes cohesionen cada vez más su conciencia de iglesia. Es un cuerpo en los términos de Pablo, un cuerpo con una cabeza y con unos miembros. ¿Cierto? Y Pablo hace un esfuerzo monumental para decir, es que tienen que estar bien unidos, mire, por las coyunturas, los tuétanos, ¿no? Usa un lenguaje supremamente enfático para mostrar esa conciencia institucional en que debe estar apoyada la piedad personal. Evidentemente, humillación, como nos recuerda Pedro allá en su primera carta, ¿no? Pedro en su primera carta nos recuerda. Quien lo quiere apuntar, capítulo 5. Allá incluso, Pedro hablando, interesantísimo esto, vean. Pedro habla de los ejercicios interiores de fe, pero con perspectiva de iglesia. Porque él dice, allá en 1 Pedro 5:6, en adelante, desde el 1 incluso podemos ver porque Pedro viene exhortando a los pastores a cumplir con el deber. Hace poquito creo que el pastor les trabajó primera carta de Pedro, ¿sí o no? Capítulo 5, versículo 1 al 4, Pedro le está recordando el deber ministerial a los pastores. O sea, 4 versículos para eso. Y luego en el versículo 5 se dirige a la comunidad, particularmente a los jóvenes. Y les dice que se dispongan humildemente. Humildad. Institucionalizada. Igualmente jóvenes, versículo 5, primera carta de Pedro 5, versículo 5, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Pero para eso, ¿qué se requiere? Revestirse de humildad. Eso no es que yo soy libre en Cristo, Cristo me hizo libre y la Biblia dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Yo me autodetermino, yo me autoevalúo, yo pongo las condiciones, yo digo hasta dónde voy y hasta dónde no. Yo digo qué hago o qué no, qué puedo hacer y qué no. Ahí no obra la justicia de Dios, según Santiago, ¿cierto? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tal vez por eso sigues esclavizado con el mismo problema, porque no lo has atacado con humildad, porque no lo has atacado con conducto regular. ¿Quién lo diría? No? Un pecado, un problema personal, un defecto de carácter.
tiene el conducto regular como uno de sus principales antídotos. ¿Mm? Entonces, ¿qué dice el versículo 6? Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Pero ¿qué es humillarse bajo la poderosa mano de Dios? Ya he dicho en los versículos 1 al 4, pastores, alístense un momentico porque voy a dar un trabajo. Concientícese que lo tiene que realizar. Listo. Déjense pastorear. Pongan en trámite su situación personal. Eso no es, yo lo llevo, yo lo arreglo, yo lo tengo, lo llevo delante del Señor, lo pongo en oración. Si no se le da trámite, no pasa nada. Pero para eso se requiere revestirse de humildad, tener una voluntad inspirada en qué? En que Dios se agrade y en que Dios sea glorificado, en que Dios avance sus empresas. Porque para eso es la cualificación del pueblo. No solamente para que el que peca y reza, empata. Y ahora sí, si estamos alterados, con miedo, no puedo dormir, ansioso, angustiado, pues si usted pone el conducto regular, tiene una manera correcta de trasladarle toda su ansiedad al Señor. Porque Él es el que tiene cuidado de vosotros, dice, ¿cierto? Versículo 7. Volvamos al siglo noveno antes de Cristo. 9 siglos antes de Pedro. ¿Otro método? El mismo. Es el mismo método en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. O sea, con las condiciones del antiguo pacto en un lado, con las condiciones del nuevo pacto en el otro, pero el principio sigue siendo. Dice allá en segundo libro de Crónicas 25 que él se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén para oficiar esa conciencia comunitaria de humillación, de arrepentimiento, de reconocimiento de una necesidad. Vamos a erradicar esta situación, vamos a atender esto, vamos a ponerlo en consideración de Dios. Y hay una asamblea para la cual se le pone la condición adecuada. Esto tiene que ver con las cosas de Dios, por eso él está en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, dice el versículo 5. Seguramente hemos ido repetidas veces a la situación que se generó por allá con Josué, finales del siglo XVI, comienzos del siglo XV antes de Cristo. Cuando muere Josué y se levanta una generación que no conoció al Señor. ¿Recuerdan esa historia? Eso está Jueces capítulo 2. Y vemos que por un lado, sí, un líder puede marcar la era de una comunidad. De hecho, pasa hoy en día. Eso en sí no es que esté mal, porque es algo con natural, innato al ejercicio de un ministerio y a la integración tan grande que puede haber entre ovejas y pastores. En un sentido, no hay problema en que un líder marque la vida de una iglesia, es que de hecho debería ser. Pero hay que tener cuidado que ese tiempo en donde hay esa cohesión y ese afecto mutuo entre líderes y pastores no haya servido para madurar la mentalidad del pueblo, de tal manera que cuando se muera, no muera la causa. Y dice Jueces 2:7 que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, o sea, en su administración, bajo su administración. Pero también el hombre formó equipo ministerial, el hombre tuvo una escuela eclesiástica ministerial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él formó ancianos que también sostuvieron la causa de tal manera que ese ministerio de ellos rindió fruto en la maduración de la mentalidad de la gente de su tiempo. ¿Mm? Pero se puede echar a perder toda una generación.
cuando una iglesia no decide dar un paso hacia arriba, dejando, bueno, muy cuidadosa de su moralidad, pero construyendo visión de reino. Dice el versículo 10, se levantó después de ellos otra generación, no solamente que se portaba mal, sino que ¿qué? Que no conocía a Jehová, ni la obra, ojo a esto, la obra de Dios por Israel no es simplemente que él destruyó los cananeos. La obra de Dios por Israel no es solamente que le aleccionó al faraón de Egipto. La obra de Dios fue que Dios les trazó una ruta hacia la instauración de un reino. ¿Ustedes creen que esa generación no recordaba historias que se transmitían oralmente de generación en generación? Creo que las conocían, porque eso no se puede anular de la noche a la mañana. Conocían las historias, pero no habían madurado criterio cristiano. De ahí el reto que tenemos con los niños, ¿cierto? Chévere si nos pueden narrar la historia de David, Sansón, todos ellos. Pero la aspiración ambiciosa es que adquieran mentalidad cristiana. No solamente que dejen de ver supermonstruos, ¿cierto? Entonces, el tema de la obra, ¿cuál es la obra de Dios? Si nos preguntamos cuál es la obra, ¿qué hemos hecho estos 9 años? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué hemos enfrentado? ¿Qué hemos superado? ¿Qué va quedando en el granero? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos falta? ¿Qué, qué refuerzos se requieren? ¿Qué áreas de atención? ¿Qué nuevas causas sostenemos? ¿Qué cambios ha habido en estos últimos 9 años? Eso es algo que lo vamos a compartir entre todos y las respuestas van a ser finas, inmediatas, siempre y cuando maduremos esa mentalidad de las empresas de Dios. ¿Cómo van las empresas de Dios? ¿Cómo ha sido mi proceso dentro de las empresas de Dios? Ahora sí, el yo, pero es institucionalizado, un yo institucionalizado, ¿cierto? Josafat es rey y él influye en la vida de una nación. Por ahí un salmo, ¿no? Que dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Ay, tan bonito, sí, es que Colombia, es que Chile, es que Cuba, es que Venezuela. Pero es que en las mismas están todas las naciones, ¿cierto? Pero ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega a que una nación sea bienaventurada? ¿Cómo se llega a que una nación tenga a Dios por Dios? Tenga a Cristo como su Señor. ¿Hay que orar? Sí. Hay que evangelizar, pero hay que cultivar la mentalidad del discípulo. El rebaño hay que llevarlo a trascender, ¿sí o no? El rebaño debe trascender, o si no, una religión costumbrista, ojo, nos acomodamos a una religión costumbrista en ritos que vamos chequeando para decir cumplimos, pero sin sustancia espiritual, ¿cierto? Sobre esa conciencia, hijo Josafat está asumiendo su liderazgo, su representación. Y entonces Josafat, bien, utiliza un buen método porque comienza evocando el concepto de Dios. Entonces ahí es donde es importante, claro, toda nuestra formación doctrinal. Él dice en el versículo 6, Jehová Dios de nuestros padres, empieza a exhibir su conocimiento teológico. Miren en dónde tiene lugar y justificación el conocimiento teológico. Hoy en día, por internet, seminario tal, ¿cierto? Seminario reformado tal, seminario reformado tal, seminario reformado tal. Hay una abundancia de ofertas académicas, ¿no? Y gente que es aficionada al conocimiento bíblico, aficionada a la doctrina.
Pero miren el riesgo de esto cuando la persona no está situada adecuadamente. Primero tenemos que situarnos, situémonos, y después hablemos de, ¿cierto? Importantísimo, ¿qué creemos? ¿Qué hemos aprendido? Nuestra doctrina, la sana doctrina. Mire, ¿no eres tú el Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano, ahí está la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, la providencia de Dios, ¿cierto? La concurrencia de Dios, la preservación de Dios, los atributos morales, los atributos comunicables, los atributos incomunicables de Dios. No como esos carismáticos ahí que solo se la pasan hablando de plata y de milagros. Nosotros sí, full doctrina, ¿cierto? Pero ojo a esto, mis queridos hermanos. Ese concepto de Dios, esa teología, está anclada a la historia del pueblo escogido. Esa teología está anclada a la historia del pueblo escogido, ¿cierto? Porque miren lo que dice el versículo 7. Dice, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra? Ojo, ojo los énfasis. De esta tierra. ¿Cómo empieza Génesis 1:1? ¿Y para qué los creó? ¿Qué comenzó ahí? El creacionismo, porque la evolución es una mentira, los científicos son unos ateos y tal. ¿Cierto? No, ahí comenzó la historia del reino de Dios. Y esa tierra se vuelve sagrada. Esa tierra se vuelve una causa. ¿Sí? Somos duros para pelear contra los evolucionistas, pero no tenemos inscripción en el reino. ¿Cierto? Esta tierra, aquí estamos celando cosas sustanciales. ¿Cierto? Ojo, y la diste a la descendencia de Abraham, o sea, a nosotros. ¿Mm? Entonces es una teología situada. Es una teología situada en un ministerio. Es una teología situada en una misión. Es una teología situada en el avance de una empresa, que toca directamente la dignidad de Dios y de la cual depende nuestro futuro y el de la humanidad. Dios de nuestros padres, ¿cierto? O sea, en estructura, la estructura de la familia de Dios. Yo llevo al pastor y el pastor me lleva a mí. Nosotros estamos responsabilizados de nueva generación y aquí ustedes de Iglesia Bíblica Casa es verdad, pero ustedes nos llevan a nosotros y todos nosotros los llevamos a ustedes. Y estamos comprometidos en un tema que lo tenemos que sacar adelante. Y si el pastor y yo tenemos, si él es hincha de Millonarios, si yo soy de Santa Fe, o al contrario, yo de Millonarios de Santa Fe, nos va a tocar aguantar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cierto? Que es una teología situada en una historia, situada en la unificación de una conciencia de pueblo. Una teología para usar en una causa, no para simplemente satisfacer la curiosidad o para llenar el tiempo libre que tengo, ¿cierto? Los que están estudiando en la escuela están estudiando para haber revertido su esfuerzo en la vida de una iglesia y de otra iglesia, porque allá también ha ido a predicar Julián, allá ha ido a predicar William, ha ido a predicar el pastoral, ¿cierto? Estamos luchando por nuestra tierra, que es la tierra de Cristo, donde un día reinará eternamente, ¿cierto? Pero mire que hay que tener cuidado con algo, porque entre los versículos 8 al 11 hay un tema interesante, y es convertir los objetos del reino en un amuleto. Si mal viniere, ¿cierto? Nos presentaremos delante de esta casa. ¿No? Versículo 9.
espada, pestilencia, hambre, ¿no? Es usar la religión como un amuleto supersticioso para la buena suerte. Ahora, aquí estamos planteando un tema incómodo para Josafat, visto simplemente ahí a primera vista, pero es una creencia, es decir, eso que está pasando ahí tiene un lado legítimo de ser utilizado y un lado ilegítimo, o un uso legítimo y un uso ilegítimo. Hace muy poquito, al tiempo de Josafat, Salomón había hecho una oración parecida. En el año, por el 952, más o menos unos 80 años antes aproximadamente. O sea, ya había una tradición de 80 años ahí de subir a Monserrate. ¿Cierto? 80 años subiendo a Monserrate. Pero ¿cuántos cristianos tenemos 80 años usando la religión como un factor de protección mística, mágica? Como prestando en contraprestación para que Dios bendiga mi negocio. Y le ponemos peluquería, giré, ¿cierto? Nosotros somos así. Pero hay gente impastoreable, hay gente que no se compromete. El objeto religioso como un amuleto, ¿sí o no? La contra la mala energía, ¿verdad? Y resulta, mis amados hermanos, que el tema es la causa y el servicio, no simplemente el confort, la protección y el beneficio. Estamos cansados de tramitar nuestra fe desde el punto de vista de resolver problemas. Y es parte de la vida de la iglesia, hay que resolver problemas. Es que la señora me dijo que le entregara la casa, el jefe no me quiere pagar la liquidación. ¿Qué hago que mis hijos, mi ex está que no me los quiere dejar traer el domingo? Problemas cotidianos. Y si bien es legítimo poder iluminar la vida cotidiana de la iglesia, ¿dónde está la administración de la mentalidad de reino en todas esas circunstancias? Eso póngale una demanda en bienestar y eso póngale una caución y que, ¿cierto? Aplíquele el tema de la cuota alimenticia. Pero ¿en dónde madura esa personalidad? Humillación delante de Dios, entregar su vida, esa es la segunda medida, ¿no? Humillarse delante de Dios. No es buscar una forma humana de resolver las cosas y ya, aunque se resuelvan, diríamos, uy, Dios me bendijo porque me dio respuesta. Pastor, le cuento que el jefe me pagó la liquidación. Pero ¿cómo maduró a Cristo esa persona en esa historia? Estamos llevando a la iglesia realmente a depender de Dios, a conocer a Dios en medio de los problemas. Entonces Josafat pone la situación delante del Señor y en las palabras que él usa se aprecia que junto a la expectativa de salvación está la honra de Dios. En el versículo 9 uno ve que hay una expectativa de salvación. Está bien, no hay problema. Pero ¿cuál es el principal interés? ¿Librar el pellejo? No. Es la piel de Dios. Mire el versículo 10. A cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto. Viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Es decir, se están metiendo con el avance de tu reino. Pueden ver el versículo 11 también. ¿Sabe cuál es el problema de nuestros problemas? Para un cristiano. Si quiere pongo eso ahí en su cuaderno. Para un cristiano, ¿cuál es el problema de sus problemas? Que se bloquee el avance del reino. Es a la luz de eso que uno toma decisiones. Si toma un trabajo, lo deja. Si se mantiene en esa casa o cambia de casa. Si se casa o no se casa y con quién se casa. ¿Mm? El problema de nuestros problemas es el bloqueo o el avance del reino. ¿Mm? Entonces ahí es en donde hay que salir de sí y salir de sí no es fácil. Es angustiante no tener con qué pagar la luz, sí, es verdad. Es angustiante ver que comienza homeschool y está complicada la matrícula.
pero hay que volver los ojos al Señor. Ahí es donde en el versículo 12, no ese versículo clave en todo ese texto, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú. Mire, ese es un asunto que compete a un pleito judicial. No es solamente librar la batalla contra ellos. Israel está acostumbrado a darse a los golpes. Israel no teme levantar una espada. Está entrenado para levantar espadas. Está entrenado para ganarse esos quemones, de esos planazos de machete. Tienen planazos de machete por todo lado. El problema no es ese. El problema es que están desafiando al legislador universal. El tema es que le están poniendo un palo en la rueda a las causas de Dios. Y nosotros, eso sí nos queda grande. Puede que demandando al jefe me paguen, perfecto. Pero avanzar las cosas de Dios requiere consultar al que sabe. Interpretar mi vida. Todos los que somos miembros de la comunidad. ¿Cómo estoy resolviendo yo los asuntos de Dios en esa vida de membresía? Eso sí requiere ciencia. Sí requiere, por supuesto, oración, obediencia. Pero requiere pastoral. Requiere instrucción. Requiere discernimiento. Requiere hacer una lectura sistemática, no es se me pasaron los años y los años y los años y los años, una lectura sistemática de lo que yo voy haciendo en la iglesia, ¿cierto? En nosotros no hay fuerza contra esos retos que vienen contra nosotros, que se nos ponen por delante en los subsiguientes años de la vida de la fe. No sabemos qué hacer y por eso hay que decirle a Dios, a ti, volvemos, nuestros ojos. Se demandan estrategias sabias. Es fácil, digamos, radicar un papel en la notaría cuarta. Es fácil sacar una declaración extrajuicio. Es fácil autenticar un registro civil. Pero el cristianismo vivido como es, requiere sabiduría. Por eso Pablo se molesta ya en 1 Corintios 8, 9. Un problema entre hermanos y ponen a juzgar a los que no conocen del Señor. ¿No? ¿Es que acaso hay entre ustedes un sabio que les ayude a dirimir sus diferencias a la luz de la... Porque lo que ustedes están aquí administrando son cosas trascendentales y celestiales. ¿Cómo van a poner a los impíos a que tomen decisiones sobre sus determinaciones de fe? ¿Cómo van a poner a los impíos a que les marquen el derrotero, el rumbo de cómo debe usted construir su vida cristiana? ¿Cómo debe administrar su relación con los hermanos? ¿Cómo debe usted resolver sus temas matrimoniales? ¿No? Y ahí es donde vamos a ver que no hay suficiencia en la fuerza ni en la inteligencia humana. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y es cuando la iglesia ha de volver los ojos al Señor. Terminamos por ahora. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre amado, por esta reflexión, esta meditación que tú nos has concedido. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de poder sentarnos en torno a tu palabra, de poder sacar provecho de estos momentos coyunturales en la vida de nuestras iglesias, por la asistencia que has permitido para los hermanos, su atención, su valoración de estas enseñanzas y todos los frutos que tú nos puedas permitir cosechar al dar trámite a la vida de la fe. Aplica esta palabra a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos para que desde los más niños hasta los más mayores podamos entender la trascendencia de nuestro trasegar en la vida de la fe y la importancia que cada uno de nosotros tenemos en esta causa que siendo de nuestro Señor Jesucristo es una causa común, que redunda así en nuestro bienestar, pero que tiene la mayor ganancia de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Bien, mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a entonar un himno. Vamos a entonar el himno 423, dando gracias al Señor por su palabra hasta este momento. Seguid la paz con todos y la santidad. Hebreos 12:14. Cantamos con sumisión. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve tu amor, donde haya heridas lleve tu perdón, donde haya dudas fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde hay tinieblas lleve yo tu luz, donde hay tristeza gozo en ti. Maestro, yo quisiera aprender a no ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado tanto como amar. Hazme un instrumento de tu paz, pues tu perdón disfruto al perdonar. Tu bendición recibo yo al dar, y vivo al morir en ti. Vamos a tener un tiempo de receso, son las 11:35. Vamos a tener 20 minutos de receso, faltando un cuarto para las 12, retomamos. Amén.